Bueno, buenos días. Mi nombre es Manuel Posada, soy doctor en medicina, profesor de investigación en epidemiología de las enfermedades raras. Mi presencia aquí, gracias por las invitaciones, mi presencia aquí también va de parte de la cooperación española, tanto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como de la propia Fundación CESAI, Fundación Estatal del Ministerio de Sanidad, Salud, Infancia y Bienestar Social. Siempre me cambiaron el nombre, me sale el antiguo de la persona. Bueno, lo primero, agradecer a FUNGEPA y a todas las organizaciones que realmente son responsables de este evento y también a los sponsors, porque a veces este tipo de conferencias es muy difícil hacerlo sin tener sponsors detrás. Hacer el reconocimiento a la cooperación española, que está desarrollando un trabajo muy importante en este país, y también a las autoridades sanitarias de salud, autoridades de salud de este país, de Honduras. Como presentación personal, bueno, ya han dicho mi nombre, también la persona que me ha introducido, como yo mismo. He llevado una larga trayectoria profesional desde mi etapa clínica como especialista en medicina interna, luego especialista en medicina preventiva y salud pública, pero también les quiero hacer llegar que después de dedicarme durante muchos años a enfermedades raras, he pasado familiarmente por 3 eventos de enfermedades raras dentro de mi familia. Una enfermedad que conocerá bien el doctor Lopera, una cistinosis, diagnosticada con 6 meses, con una tubulopatía renal. Ahora ya tiene 11 años el chico, tiene tratamiento, pero no por eso exenta de complicaciones y de pronóstico un poquito a largo plazo, aunque hoy en día los que se tratan tan precozmente llegan a edades tempranas, digo, altas de la vida, pero con dificultad. Tengo otro nieto con una tetralogía de Fallot, operado con 6 meses. O sea que tengo experiencia familiar y sé de lo que hablo cuando hablo de enfermedades raras, y no solo de mi experiencia, que por cierto la doctora Bebe Bermejo, que hablará pasado mañana, la actual directora del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, hará un desarrollo de todo lo que se ha venido haciendo desde el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Yo me voy a limitar a hacerlo, como lo he dicho ayer en el correo electrónico, de forma más abstracta para no tener que entrar en los detalles del instituto que ahora dirige ella. También quiero decir, no tengo un conflicto de interés, mis gastos para venir aquí han sido pagados por la cooperación española, por la CESAI concretamente, con lo cual no hay nada que objetar desde el punto de vista de lo que pueda decir. Y sí querría rebajar un poco las expectativas de todas las conferencias magistrales. Parece que se ponen ciertas expectativas a las conferencias magistrales. No, las conferencias magistrales son simplemente presentaciones de experiencias. Yo creo que la real expectativa hay que ponerla en todos los profesionales que van a venir pasando por aquí y contando, profesionales locales, profesionales de Latinoamérica, que van a contar cosas muy importantes que les van a llegar directamente a la etapa y a la vida diaria que tienen los pacientes afectados por enfermedades raras. Ya se ha mencionado con anterioridad, el anterior ponente, ciertas características de las enfermedades raras. Yo quiero insistir que al final afectan a todo el territorio de la vida. Afectan al neurodesarrollo cuando se dan a la etapa infantil, y un montón de enfermedades raras que cursan con discapacidad intelectual, dismorfología, autismo o no autismo. No solamente en un neurodesarrollo, que a veces llegan a la vida adulta, también hay enfermedades de la vida adulta que afectan no al neurodesarrollo, eso se llama más en la época infantil, pero sí a la cognición, todo lo que puede ser demencias raras, que las hay, no solamente Alzheimer, sino que eso no es una enfermedad rara, pero sí hay enfermedades raras que cursan con demencia, incluso enfermedades neurológicas que evolucionan en formato demencia, aunque inicialmente sea más en formato neuromuscular. Luego tienen también dificultades en la vida diaria, no solamente por la parte que tienen estas enfermedades desde el punto de vista de la discapacidad que ocasionan física a la hora de moverse, a la hora de desarrollar las actividades de la vida diaria, sino también las actividades, cuando tienen capacidad de llegar a la vida adulta, las actividades de la propia autovivencia, poder gestionar su vida, es un poco la cuestión aquí. Ahí se habla de finanzas, pero en realidad es gestionar su vida, gestionar las cosas que todas las personas gestionamos en la vida diaria a lo largo de nuestros años. Hubo un escritor español que ya falleció, se llama Francisco Umbral, seguro que ustedes lo conocen, que siempre decía, había una cosa muy famosa que decía: vengo a hablar de mi libro. Bueno, yo tengo 3 libros, por suerte, pero no vengo a vender ningún libro. Sí vengo a decirles que es importante. O sea, el que está en el centro es un libro que se puede descargar del Instituto de Salud Calcestero, de Repisalud. Es un libro pequeñito, de bolsillo, muy genérico, y que básicamente habla de muchas cosas. Pero a mí me gusta hablar, aunque yo fui el autor principal del artículo con mis compañeras, con Verónica Alonso y Eva Bermejo,
pero habla de algo que es muy importante. ¿Por qué denominamos a las enfermedades raras de baja prevalencia o raras y no las podemos denominar de cualquier manera como queramos? Eso lo discuto ahí, lo discuto desde el punto de vista de la epidemiología. Luego hay otro libro, el primero, el verde, que tuve la oportunidad de escribir con el doctor Steve Brock, que era entonces el director de la Oficina de Enfermedades Raras de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Y bueno, yo negaré que lo he dicho, no difundan el link, se puede descargar el libro, evidente Springer, me puede buscar las vueltas a mí si digo que se descargue de ahí, se descarga de Springer, por supuesto. Pero alguien, no sé quién, no he sido yo, a publicar el libro por ahí y se descarga entero. El otro, por desgracia, todavía nadie la ha pirateado y es el que se puede comprar por capítulos, se puede comprar, pero no lo digo con forma de venta, lo digo porque es un trabajo muy importante de un elenco de investigadores internacionales del máximo nivel, tratando todos los temas. En el verde se tratan de una manera, en el otro se tratan de otra, más avanzada, sobre todo la parte terapéutica, y que yo les recomiendo para algunas cosas concretas que puedan recurrir a ellos, aparte de la literatura científica que está en pandemia en otros sitios. Bueno, tengo que hablar de esto, no me voy a enrollar mucho, voy a acelerar. Tengo que hablar de un contexto europeo, de modelos internacionales de cooperación, adaptación y cómo podemos replicar eso en Hispanoamérica o Latinoamérica. Bueno, esto es un lío de terminología, latino, ibero, hispano, pero bueno. Los marcos de colaboración en los que me quiero centrar son básicamente la parte europea, no solamente porque venga de Europa, sino porque Europa representa algo que puede ser un modelo para la región latinoamericana. Es que como tiene una estructura política que se denomina Unión Europea, ha habido una estrategia conjunta, diferente a lo que puede hacer Australia, que es un único país, Estados Unidos, que es un único país, aunque sea federal, o lo que puedan hacer otros países a título individual. Pero en Europa es una región, más pequeña que Latinoamérica, por supuesto, pero es una región que tiene una estructura política que le ha permitido intentar hacer avances conjuntos entre todos los países sin dejar a nadie atrás. Luego me referiré a la parte internacional, la primera organización internacional que se fundó, que fue ICOR, luego el Consorcio Internacional, la Red de Casos sin Diagnósticos, y bueno, de la parte de otras regiones no mencionaré mucho porque tampoco estoy muy experto, son de nueva creación y soy menos experto. No voy a entrar en otros marcos de colaboración que son importantísimos, que son todos aquellos que dependen de organizaciones de pacientes que tienen un nivel más allá de un grupo de enfermedades o de una enfermedad, porque hay muchas organizaciones de pacientes que se dedican a grupos de enfermedades monotemáticas, o sea, por ejemplo, enfermedades hepáticas, en el caso de Congepa, o en el caso de las enfermedades renales, o en el caso de las atrofias musculares. De esas hay muchísimas, y no voy a entrar, pero sí me gustaría mencionar, y nada más, que hay un contexto general de organizaciones que mueven un poco los hilos de todo lo que se conlleva más allá del aspecto particular de cada una de las asociaciones que tiene sus intereses particulares en sus pacientes y sus familias. Esta diapositiva me gusta ponerla simplemente para darles un reflejo de lo que pasa en la Unión Europea, el tiempo que tardan las cosas en organizarse. Y ese tiempo tiene que ver porque estamos empezando, en el año 83 en Estados Unidos aparece una primera mención a un acta de medicamentos huérfanos. Hasta finales del 99 la Unión Europea no se organiza y no saca su primer programa de enfermedades poco comunes, enfermedades raras. Y en el 2000 saca el reglamento de medicamentos huérfanos en parangón al del 83 de los Estados Unidos. O sea, ese es el periodo inicial, y en el periodo inicial tardamos desde el año 83 hasta el año 2000, simplemente. Parece muchísimo, pero en el tiempo eso se pierde. A partir de ahí, una etapa de consolidación en la Unión Europea donde terminamos haciendo recomendaciones de la Comisión Europea y recomendaciones del Consejo de Europa, que son los representantes del Gobierno, y luego hay dentro del Consejo de Europa por los ministerios de sanidad de cada país que forman la Unión Europea en ese momento. Y luego avanzamos desarrollando planes y estrategias a niveles nacionales y contribuyendo a la creación desde la Unión Europea del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, que ha sido un gran hito y al cual me referiré. Y luego estamos hablando del futuro, el proyecto de Eurordis Rare 2030, pensando la propia resolución de la ONU, que ya no es tan futurible, ya es algo que está, y un call to action que se había podido aprobar en la presidencia española de la Unión Europea, porque por desgracia no se ha podido aprobar, pero que se aprobará seguramente en la presidencia actual. Entonces, quiero destacar que estamos hablando desde el 83, si contamos el inicio de esto de los medicamentos huérfanos como el inicio de las enfermedades raras a nivel mundial, y estamos en el 2024, calculen el número de años que nos ha llevado empezar a ver la luz en Europa.
Si nos vamos a España, hacemos el mismo parangón. España lleva un paralelismo con la Unión Europea, pero en el fondo han pasado años, 40 desde el año 83 y 24 si queremos contarle del 2000. Quiere decirse que las cosas no son sencillas. ¿Cuál ha sido la última etapa? Porque la Unión Europea ha aprobado muchos proyectos, no voy a entrar en ellos, ha invertido muchos millones, pero ¿cuál ha sido la última etapa? Durante los últimos años se ha creado lo que se llamaba el Programa Conjunto Europeo. Es una modalidad que tiene la Comisión Europea donde implica a los países participantes. Y en cifras, ven ustedes que son cifras un poco impresionantes, en términos de 35 países, 24 redes de investigación, 101 millones de euros entre lo que pone la Unión Europea y lo que ponen los países, 93 hospitales, centros de investigación, etcétera. O sea, son cifras como de mucha cohesión para generar una estructura que la doctora Bea Bermejo contará porque ha sido la mayor responsable en España de este proyecto. Y dentro de la propia estructura que tiene, pues se dedican a varias cosas. Por un lado, financiar investigación, por otro lado, coordinar el acceso a la información que se produce, por otro lado, la capacitación y, por otro lado, lo que llamamos investigación translacional, cómo podemos llegar a las terapias, aparte de aspectos éticos, aspectos más transversales, comunicación, etcétera. Este programa, que va a acabar ahora, va a continuarse con una cosa que se llama Herdera, que por ahora está prefigurándose, está escrita, todavía no está terminada de aprobar, va a durar 7 años, en una fase inicial y luego hasta los 7 años, donde va a pegar un escalón, va a subir un escalón con relación a lo que llamamos el EJP, de enfermedades raras. Los objetivos más o menos vienen siendo lo mismo, muy proyectados a largo plazo. Hay un objetivo que quieren convertir a Europa en líder mundial de investigación. Bueno, yo creo que eso es un poco un afán que yo no le pondría como objetivo, pero bueno, los responsables de Herdera hemos participado muchos de nosotros en la redacción, pero al final esto es un consenso de muchos y no podemos decir quitar esto, que me parece como demasiado presuntuoso ser los líderes europeos, mundiales de la investigación en enfermedades raras, lo cual es muy difícil porque hoy en día ser líder mundial, contando que tenemos potencias como Japón, Australia, Estados Unidos en investigación, me parece que es muy presuntuoso por su parte. Que no me oigan. El otro proyecto es, y esto sí es un proyecto, pero que se va a unificar ahora en Herdera, es un proyecto dedicado a las enfermedades sin diagnóstico. Le voy a dedicar tiempo a este tema. Se llama Solvardi, en el concepto de cómo resolver los problemas de enfermedades raras que están sin diagnósticos. Este proyecto ha resuelto más de 500 casos que llevaban años sin diagnosticar, aplicando todas las tecnologías modernas. Tenía su base en un proyecto previo que se llamaba Verdiconet, en el cual también tuvimos la oportunidad de participar, con una plataforma de análisis genómico impresionante. Se han revisado, se han estudiado más de 20.000 personas, hay estudios de cohortes, hay de todo tipo de información. O sea, quiero decir, y aquí hay muchos grupos participando, no es un grupo que está participando y que sabe mucho y que tiene una tecnología muy avanzada, sino que aquí hay muchos grupos participando. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que nos puede dar Europa si consideramos que puede haber cierto éxito en la actividad europea? Y todo eso para ver cómo trasladamos eso a otras regiones. Trasladar en el sentido de mostrarlo y que luego la región tome los criterios que considere y coge lo bueno y rechace lo malo. ¿Qué hay que esperar? Hay que tener tiempo y hay que tener paciencia, desarrollar, hacer una interlocución constante, contar con todo el mundo, multidisciplinariedad, contar con recursos. No se puede hacer sin recursos las cosas. Y con apoyo institucional que además aporten recursos, no solamente con apoyo institucional por cartas o con leyes. Están muy bien las leyes, pero las leyes necesitan organización, necesitan estructura, necesitan aterrizarlas. Evidentemente el primer paso es la ley, la normativa. Dando salto de Europa a la parte internacional, ¿qué es ICOR? ICOR se creó en el 2005, cuando todavía nadie hablaba de organizaciones internacionales y de cooperación internacional. Y ahí estaba metido todo el mundo. De hecho, había gente de Colombia, o sea, había gente de México. Estábamos metidos todos allí. Y generamos creamos un ambiente muy importante con más de 15 organizaciones. Va a haber un congreso ahora en Argentina, en julio, de ICOR. Y desarrollamos con bastante interés ciertas cosas, pero se empezó a fragmentar, se empezó a dividir el movimiento por aquello de que cada uno quería la parte de su tarta. Teníamos una visión muy amplia, pero daba igual, al final cada uno tenía los pacientes por un lado, otras organizaciones por otro, la industria por otro. Incluso durante mucho tiempo, ICOR fue la que promovió algo que habrán oído ustedes hablar, que se llama ERCAL. ERCAL la ha creado ICOR, no la ha creado nadie más. Y en la página web de ICOR tenemos ERCAL
y tenemos las presentaciones con su fecha de los países que intervinieron en todo el desarrollo que estuvimos haciendo. Pero tengo que añadir esto: ICOR no quiere saber nada del actual ERCAL. Cuando vino la financiación privada, el actual ERCAL decidió que ICOR le sobraba y nosotros dijimos encantados, pero no podemos participar en estas condiciones porque ICOR siempre ha hecho una apuesta por la parte pública y por el apoyo de las políticas públicas. De hecho, en sus conferencias anuales, cuando hacíamos una conferencia anual en un país, teníamos con los organizadores locales, intentábamos hablar con las autoridades para mantener reuniones con las autoridades locales de salud. El salto se dio, ICOR yo siempre la he llamado que era la sociedad pobre, y sigue siendo pobre. Y luego tenemos una organización internacional que es la RICA, el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras. Fue iniciado por Estados Unidos y la Unión Europea, y España fue el primer país a título individual, aparte de meterse como Unión Europea, pero se metió como país individual. Ahora mismo hay muchísimos países metidos: Australia, China, Japón, están en todos los países. De Latinoamérica hay muy pocos países. ¿Por qué lo llamo RICA? Porque una de las condiciones que exige el consorcio internacional es demostrar que se invierten 10 millones de euros en investigación de enfermedades raras en un periodo de 5 años. Eso es lo que exigen. Luego en la práctica yo no se lo he visto exigir a nadie todavía, porque al principio estaba la duda de esos 10 millones había que ponerlos en un saco común, como llamamos, o simplemente había que demostrar que teníamos proyectos financiados. Y eso es a lo que nos remitimos. Todos los años nos piden los proyectos que llevamos financiados, y si financiamos más de 10 millones de euros en 5 años, pues no es difícil financiar un total 5 años. Estamos hablando de un periodo muy largo. Bueno, tiene 3 objetivos. Uno tiene que ver con el diagnóstico, otro tiene que ver con las terapias, otro tiene que ver con la metodología de cómo evaluamos el impacto de lo que hacemos. Tiene una estructura muy compleja de grupos de trabajo, también de grupos, se llama Working Groups en inglés. Pero a mí me gustaría destacar, para dar paso, el trabajo de IRDI lo pueden ver en la página web. Simplemente lo menciono porque quiero dar pasar por encima de todas las actividades internacionales. Me quiero centrar en el primer objetivo, porque uno puede decir, es que no tienen tratamiento, que fue como empezó en el año 83 en Estados Unidos. La enfermedad rara no tiene tratamiento, pero si no sabemos ponerle nombre a la enfermedad, ¿cómo le vamos a buscar un tratamiento? Bueno, pues ese es el primer objetivo del IRDI. El IRDI dice que tenemos que conseguir diagnosticar las enfermedades raras conocidas en un periodo de 1 año, y probablemente se va a rebajar la exigencia a 6 meses. Cuando estamos hablando de enfermedades conocidas, estamos hablando de enfermedad de Fabry, estamos hablando de síndrome de Marfan, estamos hablando de fibrosis quística, cosas que estudiamos cuando hacemos la carrera de medicina. Pero añade una cosa muy importante, que todas las personas que en la actualidad permanecen sin diagnóstico entrarán en una estrategia de investigación diagnóstica globalmente coordinada. Y eso ha abierto un panorama que ha sido sorprendente para todos, al menos para mí, pero yo creo que para todos. Y voy a contar el porqué. La mayoría de las enfermedades raras muchas veces nos encontramos que no tienen diagnóstico. Por lo tanto, si no tienen diagnóstico, no es que no nos sepamos su fenotipo clínico para poderlas identificar, es que muchas veces los fenotipos clínicos están solapados. Ayer, hablando que fue en uno de los viajes que hacíamos, los cuadros epilépticos con dismorfología, sin morfología, con discapacidad intelectual, sin discapacidad intelectual, estamos encontrando un montón de enfermedades raras diferentes cuando vamos a la parte genética y vamos al fenotipo clínico y queremos hacer la correlación genética con clínica. Y eso, los primeros que marcaron este rumbo fueron los de la red, el programa de casos sin diagnósticos de los Estados Unidos, que luego crearon una red. Y publican sus cifras, y yo quiero llamar la atención de estas cifras. De 2.779 participantes que han aceptado finalmente, porque hay que presentar las características, ahora enseñaré un poco las cosas, han evaluado 2.396 y solo han diagnosticado 718. Antes decía Solvay que en un periodo de 6 años ha diagnosticado 513. Aquí llevan 718, un 25,8% del total de los evaluados y un 29,9% del total de los aceptados. Cuando la gente de la ODN presenta las diferencias de ese gap entre enfermedad posiblemente rara y diagnóstico en niños, o lo presentan en adultos, las cifras de los adultos se separan. Cuanto más casos de adultos aceptan, más difícil es diagnosticarlos. Los niños, hoy por hoy, parece que estamos consiguiendo cifras un poquito más altas que estas. Nuestro programa, ya lo dirá la doctora Bermejo,
está obteniendo cifras más altas que esta, pero eso puede ser espejismo, porque el problema aquí no estamos hablando de una máquina que por donde metemos el ADN y sacamos resultados. La máquina metes el ADN y te saca millones de resultados y hay que interpretarlos, y en la interpretación es donde está el problema. Bueno, la UDN tiene una red, evidentemente, y tiene dos cosas muy importantes que nos sirven al mundo entero para trabajar, que es un grupo de modelos animales, se puede ver en la plataforma Mother Nature, y proyectos de investigación que también se han modelado en Europa. Esto viene de Canadá, pero se ha modelado en Europa, donde por poco dinero se une al investigador que tiene un problema clínico al investigador básico que tiene una metodología para estudiar ese problema clínico. Y con poco dinero se pueden conseguir alianzas que permiten avanzar en el diagnóstico de estos pacientes. Y luego está lo de globalmente coordinado, que estos pacientes entren en un sistema globalmente coordinado. Para eso está la plataforma Massmaker Chain, donde realmente entramos todos, y cuando declaramos un caso, declaramos un fenotipo categorizado por las HPO, la Human Phenotype Ontology, para que pueda todo estar estandarizado, para que los ordenadores puedan leernos e interpretarnos, simplemente leernos. Ahora ya con la inteligencia artificial nos va a desbordar todo esto. Ya hay programas de inteligencia artificial para diagnosticar casos de estos, aunque todavía sin mucho éxito. Pues cuando metemos por alguna de las plataformas, por Genome Central, o por un GeneMatcher, o por alguna de estas, la rueda funciona y nos identifica si hay casos similares al nuestro, o bien por el fenotipo, o bien por un gen hipotético que hemos visto, un candidato que hemos visto en otro sitio, y podemos ponernos en contacto con el investigador y decir, oye, tengo un caso parecido al tuyo, podemos chequear a ver si puede ser la misma enfermedad y podemos diagnosticar tu caso y el mío. Y esto es un gran avance. Esto lo dijo Irdri, pero ahora mismo es una realidad, y esa es la realidad a la que muchas de estas enfermedades hay que llamar, porque esto es muy difícil estudiarlo. Esto no se estudia, lo que se estudia es la colaboración, pero no se puede estudiar esto. Y también se da un salto cualitativo, que la UDN lo ha empezado a hacer, y es permitir dentro de su página web que las organizaciones de pacientes tengan un sector donde incluyan su propia información. Les permiten o les piden que se metan en un formato, unos ponen fotos, otros no ponen fotos, ponen los genes candidatos cuando los tienen, ponen lo que quieran, y están ahí pendientes. Ese número es el número de casos, llevan más de 5.000, esto es nada más que un snap de la página web, pero hay miles de casos metidos ahí que están sin diagnóstico y que publican su información, para que a partir de la UDN y de otros grupos puedan trabajar. Las organizaciones de pacientes abordaron el tema del los programas de casos sin diagnóstico y dijeron, vamos a ver, los pacientes de enfermedades no diagnosticadas requieren una atención más delicada. Las enfermedades conocidas lo que hay que hacer es practicar lo que conocemos sobre ellas, pero las enfermedades no conocidas no sabemos cómo manejarlas, por lo tanto requieren un cierto grado de atención. Requieren que haya programas nacionales bien coordinados, requieren un intercambio de conocimientos tanto a nivel de infraestructura como coordinadamente, y requieren también la participación de los pacientes. Ahora enseñaré, aparte de esa declaración que tienen en la página de la UDN, enseñaré cómo se están declarando en otros sitios. Y se debe promover un intercambio ético y responsable. Bueno, pues la UDN ha pasado a ser, con una I, con internacional, que es donde decían que yo estoy en el board. Bueno, sigo estando en el board de esta organización. Bueno, la organización internacional, que tiene una distribución geográfica, tiene una página web bastante interesante. La próxima reunión será en Seúl, ya se han organizado 12 conferencias. Las fotos es como buscar a Willy, no sé si tienen ustedes esos TVO de buscar a Willy en la foto, pero bueno, ando por ahí, pero no me puedo localizar fácilmente. Tenemos un póster genérico y tenemos a la Wilhelm Foundation detrás de nosotros. Me gustaría invitarles a que busquen por las redes y que busquen, yo creo que ha sido ya publicado en Facebook, que busquen Wilhelm Foundation y la experiencia de un matrimonio que está cofinanciando toda la actividad de la UDNI, porque tuvo 3 hijos sin diagnosticar fallecidos. 3 hijos que han sido estudiados en los NIH de los Estados Unidos, en el Centro de Viena de Enfermedades Raras, en el Instituto Karolinska, porque ellos son de origen sueco, y están sin diagnóstico, con 3 hijos fallecidos a diferentes edades. Bueno, pues habría que ver la entereza de cómo cuentan estas cosas, cómo cuentan la odisea de no diagnóstico en este caso, y cómo esta gente que tienen recursos han buscado las maneras de sublimar toda esta acción que han tenido, todo el sufrimiento que han tenido para el fallecimiento de sus hijos, y llegar a poder cooperar con una red internacional de profesionales científicos con una aportación impresionante. Incluso han dado un salto. Pasado mes de junio, el año pasado, en el Instituto Karolinska, durante un fin de semana nos reunimos 100 personas, ahí ven en la primera fila,
13 familias, no sé si estaban todas porque algunas eran de África, 13 familias que no tenían diagnósticos durante años, habiendo sido estudiadas en el Instituto Karolinska a fondo, con genoma completo, genoma long-read, genoma short-read, lo mismo con el RNA-seq. Y no tenían diagnóstico. Nos reunimos 100 personas trabajando mañana y tarde en Alseno para intentar diagnosticar a esas 13 personas. Con toda la tecnología a nuestro alcance, no pudimos diagnosticar más que a 2 y hay otros 2 que están todavía siendo continuados, pero no se abandona esta estrategia. De Apardo no voy a decir nada, es una organización asiática, sé que colabora en algunos países, la de Chile se ha implicado también en Apardo, pero bueno, no tengo muy claro todavía si es más una organización de pacientes que otra cosa, pero puede ser un modelo. Y sí vengo a hablarles también de este otro libro, el libro Riverser, que es el proyecto que ha financiado la EFIC, de la convocatoria Interconecta del año 2023, y que patrocina como entidad coordinadora la FSAI de España, la Fundación para la Cooperación, Fundación Estatal de Salud, Infancia y Bienestar Social. Qué difícil, no sé por qué cambiasteis el nombre. Bueno, la ECIP seguramente la conocéis, hay un centro de cooperación español aquí está su coordinador y también la coordinadora de FSAI. Pueden hablar con ellos, me imagino, luego más tarde. Hay un centro en Honduras que está haciendo una labor impresionante y tiene centros en muchos otros sitios. Y nos concedió este proyecto, la creación de una red. Bueno, vamos a ver qué es esa red. Esa red están participando varios ministerios de salud de varios países, estamos en contacto con otros ministerios de otros países. Hay también organizaciones de pacientes como el IBER, GEPA está incluida, está AICOR metida, está una fundación mexicana. O sea, tenemos un trabajo que está fundamentado en el área pública, ministerios de salud fundamentalmente, pero con cooperadores necesarios para poder desarrollar todo este trabajo. Y tenemos 5 actividades previstas, probablemente las del año 2025 el calendario puede cambiar algo, pero las del año 2024 ya se están poniendo en marcha, va a haber una en junio y otra en septiembre. En septiembre es un curso, que es un curso general de enfermedades raras online, que será abierto, no habrá problemas de inscripción ni de pago. Y luego el año que viene haremos otro de genética. Los 2 objetivos fundamentales que tenemos en Riverser es crear una red iberoamericana que permita el desarrollo de políticas, permíteme, doctor Lopera, decir coste efectivas. Sin coste efectividad, manejado adecuadamente y éticamente, las autoridades sanitarias no van a hacer caso. O sea, podemos rebelarnos contra el coste-efectividad, pero el coste-efectividad es una herramienta que bien utilizada no es antiética. El problema es que a veces la utilizamos. Y bueno, el otro objetivo, aparte de darles herramientas a los políticos para que tomen las decisiones que crean convenientes, adecuadas a cada uno de los países participantes, el otro objetivo tiene que ver con el acceso al diagnóstico, con todo este problema de cómo irrumpe la genómica en el diagnóstico de miles de casos y miles de pacientes que tienen un sinónimo de enfermedad o un cuadro de enfermedad que no es conocido. Una sola diapositiva para contar que dedicado a las enfermedades hepáticas, enfermedades raras, porque salió en marzo un artículo que me sorprendió, voy a ver qué es lo que cuenta. Y lo que cuenta es algo que viene a decirnos aquí. Ahora mismo tenemos dentro de las hepatopatías de fallo hepático agudo múltiples enfermedades metabólicas que pueden derivar en fallo hepático agudo. Entre ellas también está la parte de la irregulación inmune. Y como verán, hay un montón de genes implicados. Muchas de ellas no son enfermedades monogénicas. Por ejemplo, las enfermedades de regulación inmune, el problema es que algunas están asociadas a la linfangestión histiocytosis, pero otras están asociadas simplemente por haploinsuficiencia, por un funcionamiento del gen que no es suficiente, una heterocigosis que no es suficiente para poder desarrollar la proteína que tiene que desarrollar o el producto que tiene que desarrollar. Y eso puede terminar en un fallo hepático agudo. Con eso quiero mostrarles que incluso en las hepatopatías, que nunca nos salíamos de los virus o de los tóxicos, de repente nos hemos encontrado que también hay genes que están implicados en enfermedades hepáticas que no sabemos, a veces las denominamos como enfermedad hepática crónica, cuando ya está evolucionada, pues ya no tenemos ni capacidad para diagnosticarlas. Bueno, quiero finalizar. Conclusiones. El programa Riverser, financiado por la ECID y patrocinado por nuestra fundación del Ministerio de Sanidad, pretende cooperar con todas las instituciones públicas de Latinoamérica. Insisto lo de públicas para diferenciarnos de cualquier otra estrategia, para que tomando como ejemplo experiencia de otras regiones puedan fundamentar sus tomas de decisiones en criterios de equidad y eficiencia.
y así sustituimos lo de coste efectividad por equidad y eficiencia. Pero sobre todo consensuados científica y socialmente, que eso es muy importante. No tomar decisiones por tomarlas, sino tomarlas con una base sólida. Invitamos a la autoridad de Honduras y a todos los países participantes a hacer leyes que sean prácticas, que resuelvan la vida de los pacientes, no solamente el marco legislativo, que siempre es más genérico, sino que aterricen y que puedan resolver la vida a las familias, a los pacientes, llegando a situaciones que a veces se complican mucho y que son muy difíciles de solventar. Agradecer a la Fundación CISAE, agradecer a la Cooperación Española, agradecer a los organizadores y con la imagen de este funcionario, imagino, que está vigilando un país que tiene tan maravilloso y tan bonito, decir que es difícil proteger aquello que no se ama. Y a las enfermedades raras, no. A las familias y a los pacientes hay que amarlos para dedicarse a esto. Muchas gracias.